10 alumnos. Alumnos que están en la clase. Bueno, controlaré asistencia. Bien, jóvenes, por favor, rápidamente voy a hacer control de asistencia. Nada. Ayala. Muy bien. Áñez Zambrana. Presente. Muy bien. Kawasidi. Presente, ingeniero. Chuy Villegas. Presente, ingeniero. Turquimia Pinedo Ivón. Luego Corcos Cuellar Tiniano. Tunurana. Espinosa. También Francisco. Francis Cole, que no está. Vaya, pero vi que ingresó un Franz Kolke. Gutiérrez Cabezas. Humérez Segueiro. Ledesma. Gaveta. Presente, ingeniero. Méndez Guzmán. Mercado. Ibaba. Presente, ingeniero. Iritaguari Justiniano. Rengifo. No hay. Reyes Vidal. Rivera Ustaris. Presente, ingeniero. Rodas Contreras. No hay. Rodas Romero también no hay. Sáenz Yucra. No tiene otra vez. Valverde. Presente, ingeniero. Tarqui Copajira. Villegas. Carvajal. Y listo. Bueno, esta vez 9 alumnos. 9 alumnos. Y eran 10. Vamos a saber si siguen los 10. Alguien debe estar con doble dispositivo. Frank Cole. Frank Cole, que le he puesto falta y sin embargo está. Señal. Está sin señal. Un mensaje por WhatsApp. Pero miren, ¿será que toda la vida Frank que no tuvo señal? Sí, lo voy a dejar ahí. Bien, jóvenes, vamos a continuar. Estamos en el capítulo, el último capítulo de la materia de CIF 209, diseño de columna de hormigón armado. Antes de proseguir, vamos a hacer un pequeño repaso que hemos
explicado la clase anterior. La vez que vamos a diseñar una columna, paso 1, diríamos, el paso 1, cuando vamos a diseñar una columna, consiste en averiguar si la estructura, el cual es parte, la columna que se va a diseñar, es una estructura intraslacional. O también se dice indesplazable, ya que, por otro lado, también la estructura puede ser una estructura traslacional, que también se dice desplazable, traslacional. Entonces, repito, lo primero es si la estructura, cuál es parte, la columna o las columnas que se van a diseñar, hay que averiguar si la estructura es intraslacional o traslacional. A continuación, le pongo un pequeño ejemplo de una estructura traslacional. Un portiquito, ahí está el pórtico. Vamos a suponer que aquí hay un apoyo articulado fijo. Vamos a suponer que aquí hay un apoyo empotrado. Y acá otro apoyo empotrado. Pues bien, ahí tengo un ejemplo gráfico de una estructura intraslacional. ¿Por qué se llama intraslacional? Que adquiere la deformada de la estructura, ¿no? Si a este pórtico le aplicamos cargas, supóngase una carga uniformemente distribuida, por este lado también una carga, supóngase la presión del viento, Pues bien, esta estructura estimo que ha de formarse de la siguiente manera. Disculpen. Estimo que esto se va a deformar más o menos por ahí. Ahí. Como podrán observar, en los nudos de esta estructura aparecen desplazamientos angulares. Por ejemplo, si en este nudo que estoy indicando con el mouse trazo la tangente a la elástica, ¿está? Este es su desplazamiento angular. O bien a este otro lado, si trazo la tangente al elástico, este es el desplazamiento angular de ese nudo. Lo mismo acá. En este nudo vamos a tener solamente desplazamientos angulares, ¿no? Vamos a tener tan solamente desplazamientos angulares. Desplazamientos
Lineales, desplazamientos lineales no hay. Entonces, ahí está un ejemplo típico de una estructura intranslacional. Ahora veamos una estructura translacional. La misma estructura la voy a plantear. Ahí está. Aquí tenemos un apoyo fijo. Aquí hay un apoyo empotrado. Ya vamos a suponer que hay un apoyo articulado móvil. Ahí está. Pues bien, en este caso, aplicadas las cargas a la estructura, ahí está la carga debido al viento. La estructura se deforma. Y en este caso, la deformada de la estructura ha de presentar la siguiente configuración. Principalmente debido a la carga del viento, desde luego también debido a esta carga horizontal linealmente distribuida, dado que la estructura no es simétrica, pues se ha de deformar de esta manera. Esta barra se ha de deformar ahí. O sea, este nudo ha de experimentar un desplazamiento lateral, ¿ya? Ha de experimentar un desplazamiento lateral, vamos a identificar con delta, bueno, como aquí tengo un apoyo móvil, este nudo también da un desplazamiento lateral, también de magnitud delta, y finalmente este apoyo ha de experimentar un desplazamiento lateral de magnitud igual a delta. De manera tal que al final la deformada de la estructura ha de quedar aparentemente ahí, ¿no? Ahí y ahí. Y acá esto va a venir a deformarse así. Entonces, ahí le estoy mostrando gráficamente un ejemplo de una estructura translacional, ¿no? Se dice translacional porque los nudos de la estructura experimentan deformaciones laterales, y a esta deformación lateral, que lo estamos identificando con la letra griega delta, a delta también se le denomina, si ustedes recuerdan la clase anterior, se le conoce como la deriva. Se le conoce como la deriva. Bueno, de estos dos tipos de estructura, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la economía, el más adecuado. ¿Qué opinan ustedes? La intranslacional, ingeniero. Desde luego que sí. La intranslacional es, pues, la opción que deberíamos buscar cuando vamos a modelar, vamos a proyectar una estructura. En la medida que sea posible, nuestra estructura tiene que ser intranslacional. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Voy a dibujar nuevamente el pórtico translacional.
Este es el pórtico traslacional. Bueno. Si a través de los comprobamos que el pórtico es traslacional, y dado que lo conveniente es que sea intraslacional, ¿qué cambios tendría que a la configuración de este pórtico? El apoyo móvil por un costado. Supónganse que los apoyos no podemos modificar. Supongan ustedes que los apoyos no se pueden modificar. Haga de cuenta que es una obra real, una estructura que se va a construir. Es una estructura de hormigón armado que se va a construir, y las estructuras de hormigón armado no llevan chapas rígidas. Las que llevan sí son las estructuras metálicas. A ellas sí se les puede colocar chapas rígidas en los nudos. En cambio, en una estructura de hormigón no se puede. Pues bien, a continuación les indico qué es lo que comúnmente... Esta es la viga, lo voy a mostrar, esta es la viga, ¿no? Y aquí tenemos una columna, y aquí hay otra columna, y aquí hay un apoyo de primer género, un apoyo articular. Y yo quiero ver la forma de que esta estructura funcione como si fuese una estructura intraslacional. Pues bien, las vigas, en este caso son dos, apoyan sobre las columnas. Pues lo que se hace en estos casos es darle mayor rigidez a las columnas. Darle mayor rigidez. Aunque, dependiendo de la envergadura de la estructura, no es necesario aumentar la rigidez de todas las columnas. En algunos casos es suficiente dar rigidez a una columna. Y si el edificio es de mayor altura, es a 2 o 3 columnas. Eso dependerá de la altura del edificio. Entonces, en este caso, lo que podría hacer es darle mayor rigidez a la columna que estoy borrando en este momento. Y por lo tanto, mi columna quedaría así. Ahora sí. Y recuerden una articulación, apoyo articulado fijo. Ahí está. Un momentito. Hola, Kilini, estoy pasando clases. Ya, chao. Bueno, a las columnas que tienen dimensiones mucho mayores comparado con el resto de las columnas, ¿ya? Visto en planta las columnas, esta columna, su sección tendría que ser aproximadamente, supónganse una columnita cuadrada, una columna. En cambio, esta otra, su sección transversal vendría ahí, visto en planta.
visto en planta. Por lo tanto, cuando a esta estructura le apliquemos acción del viento, cuando le apliquemos la acción del viento, este elemento de gran rigidez, pues ha de transformar a la estructura que inicialmente era translacional en una estructura y si con esta no es suficiente, entonces habrá que también a otra columna incrementar su sección transversal, como lo he hecho en este caso. Ahora, a estas columnas donde el ancho comparado con el largo es bastante reducido, no se les llama columnas, se les llama pantallas. Se les llama pantallas. Se les denomina pantallas. Eso es. Pues bien, en este preciso momento les voy a mostrar un modelo que tengo en el CIPE, esto que estoy elaborando. Aquí está el proyecto que estoy elaborando. Ahí está. En total es una edificación de 18 pisos, ¿no? Y bueno, si nos adentramos al interior de la estructura, ingresamos al interior de la estructura, ahí ustedes pueden observar con color más claro, con color más clarito, las pantallas. Y las que están con color rojo son las columnas comunes y corrientes. Pues a la estructura de este edificio ha sido imprescindible introducir, ahí va una pantalla, 2 pantallas, ahí va la caja del ascensor, también cada lado de la caja del ascensor es una pantalla, y finalmente en la parte posterior hay otra pantallita de dimensiones un tanto reducidas. Esa es la última pantalla. Con todas esas pantallas, pues, hemos logrado transformar la estructura de este edificio, que originalmente era translacional, hemos transformado en intraslacional. Ahora, eso no significa de que, debido a la acción del viento, no se deforme lateralmente. Debido a la acción del viento, sí se va a deformar lateralmente. Esa deformación es pequeñita, es pequeña, y la norma permite descartar las deformaciones laterales que experimenta, ¿no? Bueno, y como verán, el resto de las columnas tienen dimensiones geométricas normales. No ha sido necesario introducir más pantallas. La aplicación que les estoy mostrando es el CIPECAD, y bueno, ¿no?, donde uno puede averiguar esto, si la estructura es desplazable o indesplazable. Desplazamiento de nudos y losas, esfuerzo, carga horizontal, análisis. Distorsiones de pilares, pantallas y muros. Le doy un clic y no es más. Miren, aquí me está presentando el desplazamiento lateral. El CIPE le llama distorsión en X y distorsión en Y,
¿no? Para cada columna, esta es la columna 1, ¿ya? Aquí me está diciendo que el desplazamiento lateral en X es H sobre 2875. H es la altura de la columna, qué sé yo, supónganse que es 300 centímetros o 3 metros, entre 2875, pues da un valor bastante pequeño, ¿no? Entonces, aquí están los puntos laterales que se presentan en la columna 1, en los diferentes niveles, desde la cimentación hasta el último nivel, que en este caso es una piscina. Hay una piscina encima de en este proyecto. Entonces, aquí me muestra lo que se llama la deriva o el desplazamiento lateral, ¿no? Y observen, aquí tengo H sobre 835 sobre 829. Si disminuye el denominador, entonces este valor se va incrementando gradualmente. Aquí tengo 853, 829. 106. Vamos a la siguiente columna. La columna 3, el valor mínimo es 806. Vamos a la siguiente columna, 907, el valor mínimo, y así sucesivamente. Resulta que el valor mínimo de este coeficiente, el valor mínimo es 750. 750. Si este valor baja por debajo de 750, entonces eso ya me está diciendo que la estructura es traslacional. Por lo tanto, posiblemente una pantalla más con la finalidad de que este valor como mínimo debe ser 750. Y en este caso, todas las columnas de este edificio cumplen las especificaciones, lo cual me dice que la estructura en su totalidad es una estructura intraslacional. Aquí están los valores promedios. En X, 1 sobre 1330, o sea, H sobre 1330, y en Y, H sobre 3828. Lo mínimo, ya les dije, es 750. Bien, jóvenes. Entonces, volviendo nuevamente a la materia, lo primero que tenemos que averiguar es si la estructura es intraslacional o traslacional. Pues bien, la norma americana permite, a través de parámetros sencillos, averiguar si la estructura es intraslacional o traslacional. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, una vez que hemos definido nuestra estructura, preferentemente tiene que ser intraslacional, preferentemente, ¿no? A no ser que al final se quiera nomás trabajar con una estructura traslacional. Bueno, una vez definido el tipo de estructura, el siguiente paso, llamémosle el paso 2. El paso 2 consiste en averiguar si la columna que vamos a diseñar, o sea, consiste en averiguar el tipo de columna que se va a diseñar. En cuanto a los tipos de columnas, ¿no? Por un lado tenemos columnas cortas. Si ustedes se acuerdan, tenemos columnas cortas, tenemos columnas medianamente esbeltas, medianamente esbeltas, columnas esbeltas y las columnas muy esbeltas. Bueno, ¿cómo averiguamos
el tipo de columna. El tipo de columna. Pues para averiguar en qué situación estamos, tenemos que calcular la esbeltez mecánica. Tenemos que calcular la esbeltez mecánica. Es igual a el coeficiente de pandeo por la luz de cálculo o de diseño de la columna dividido entre el radio de giro. Ya explicamos la clase anterior cómo se define L sub U. Es la luz libre o el pie derecho entre el piso y el borde inferior de la losa superior. O bien, si la columna lleva si lleva ábacos, capiteles o pedestales, entonces ahí L sub U es la distancia libre entre el pedestal y él. Eso lo habíamos visto la clase anterior. Ahora, ¿cuándo una columna es corta? Pues habíamos visto que una columna es corta cuando su esbeltez mecánica es menor o igual a 34, 12 veces el momento m sub 1 dividido el momento m sub 2. Bueno, ¿qué es el momento m1 y m2? Si agarramos si agarramos esta columna y la hilamos, ¿ya? Esta columna, del análisis estructural observaremos, ¿ya?, que en el extremo superior hay ¿no? Y en el extremo inferior hay otro momento. Pues bien, si este momento vale, por decir, qué sé yo, 20 kilonewton metro, 20 kilonewton, y este otro vale 30 kilonewton metro, pues el mayor de estos dos es m sub 2 y va en el denominador, y el otro es m sub 1. Y además, la norma ASI dice que esto siempre tiene que ser menor o igual a 40. Listo. Ahora, una columna es medianamente esbelta. Estoy repasando lo que hemos visto en la clase anterior. Es medianamente esbelta cuando la esbeltez mecánica es mayor a 40 y menor o igual, ¿alguien recuerda? A 100, creo, ingeniero. Correcto. Menor o igual a 100. Pues bien, voy a ir anotando para coma pedida. Ya vete, ingeniero, con L. Ya está. Si no me equivoco, alguien participó también hace un momento. Fui yo, ingeniero Sarabia. Apellido. Sarabia. Muy bien, Sarabia. Bien, entonces es medianamente esbelta cuando la esbeltez mecánica está entre 40 y 100, menor o igual a 100. Luego, una columna es esbelta cuando su esbeltez mecánica es mayor a 100, y finalmente una es cuando la esbeltez mecánica es mayor a 200. Bueno, nosotros dijimos que en esta materia abordamos los dos primeros, columnas cortas y columnas medianamente esbeltas. En cursos de posgrado
se llega a ver estos otros tipos de columnas que son bastante complejos de analizar y de diseñar. Es más, vamos a ver columnas esbeltas. Y para el diseño de columnas medianamente esbeltas, donde se tiene que tomar el pandeo, y dado que el pandeo es un fenómeno muy difícil de analizar, pues vamos a utilizar métodos simplificados. Métodos simplificados. No nos vamos a adentrar en los métodos exactos porque son extremadamente cuando a el pandeo. Bien, jóvenes, ese es el repasito que quería hacer. Y ahora sí continuamos viendo esto también ya lo habíamos visto. Y ahora sí. Ahí observen, nuevamente les estoy planteando un pórtico intraslacional. ¿Qué significa eso? Que debido a las cargas, ¿ya? Debido a las cargas, ahí están las cargas, la identificación de los nudos, la estructura se deforma de manera tal que los nudos de la estructura no experimentan desplazamientos lineales ni en X ni en Y. Solamente aparecen desplazamientos angulares en los nudos. Ahora, si observamos con más detalle la deformada de las columnas, ¿ya? La deformada de las columnas, agarremos esta columna, la columna BE, o también podemos agarrar la columna AD, ¿ya? Bueno, en este caso estoy agarrando la columna AD, ¿ya? Una vez que a la columna le llega el esfuerzo normal de compresión y seguramente también le va a llegar momentos flectores en los extremos, la columna se ha de deformar. Bueno, ahí está. La columna se ha de deformar, ahí están los esfuerzos en los extremos, y la columna se deforma lateralmente de manera tal que la elástica, la deformada de la columna, es una línea que presenta una curvatura uniforme. Presenta una curvatura uniforme. El tipo de deformación se da cuando el diagrama de momentos flectores de esa columna muestra que el momento es del mismo signo de extremo a extremo. En este caso, el momento es negativo. Es negativo. O sea, tanto el momento del extremo superior como el momento del extremo inferior me están trayendo las fibras de un solo lado. En este caso, las fibras izquierdo están traccionados tanto por el momento en A como por el momento en B. Pues eso me dice que el momento flector es del mismo signo, extremo a extremo. Ahora, continuando con esto de los pórticos intraslacionales, ya, de los dos momentos, M2 es el mayor entre M⁴ y M⁴D. Ese es el momento mayor. Y le damos signo positivo. Y obviamente el menor, M1, es el menor entre estos dos, ¿no? El valor mínimo entre M⁴ y M⁴D. ¿Y para qué me sirve el M⁵2? No.
pues acabo de mostrarles que para el caso de columnas cortas y para calcular la esbeltez mecánica, ¿no?, interviene M2 y M1. Bien, también se puede dar esta situación. Observen, el mismo pórtico, las mismas cargas, pero posiblemente las dimensiones geométricas de columnas no sean las mismas. Bueno, resulta que este pórtico, ¿no?, donde nuevamente estoy identificando sus nudos, se deforma. Y ahora agarremos nuevamente la barra AD. Agarrando la barra AD, vamos a ver que el diagrama de momentos flectores para la barra AD muestra que el momento flector hasta cierta parte es de signo negativo y luego la otra parte es de signo positivo. Este es el caso más común. Cuando se diseñan columnas. Pues bien, si el diagrama de momentos flectores muestra que hay momentos de signo negativo y positivo, entonces la deformada de la columna, ¿ya?, aplicada a las cargas, que son el normal en los extremos y los momentos M⁻A y M⁻B en los extremos, ya, la deformada, observen, la línea elástica presenta dos curvaturas. Una curvatura en la parte superior y otra curvatura en la parte inferior. Y obviamente entre esas dos curvaturas ha de haber un punto de inflexión. ¿No? Y esto está asociado para el diagrama de momentos flectores cambia de signo, de negativo a positivo o de positivo a negativo. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto? Pues tiene que ver de M2. Dijimos que M2 se elige al mayor entre M⁻A y M⁻B. Y justamente eso es lo que se hace. M2 es el valor máximo, el mayor entre M⁻D y M⁻A. Y M⁻1 es el menor. Pero aquí, mucho cuidado. Al menor le tenemos que dar signo negativo. Y obviamente que tiene que ser así porque el diagrama de momentos flectores cambia de signo. En cambio, en la figura de la izquierda, el momento es del mismo signo. De ahí que M2 y M1, en este caso, ambos van a tener signo positivo. Entonces, es importante saber diferenciar las dos situaciones. Cuando la elástica, la deformada, presenta una sola y cuando la elástica presenta doble curvatura. Proseguimos. Ahora, ahí está el mismo pórtico, la identificación de las cargas sobre el pórtico y asumimos que es un pórtico traslacional. Bueno, la deformada de la estructura. Rápidamente podemos ver que el nudo A se desplaza hacia la derecha, el nudo también se desplaza hacia la derecha también. El nudo D también sufre un desplazamiento lateral, el nudo E también experimenta un desplazamiento lateral. Pues este es el caso típico de un pórtico traslacional.
Pero ya ustedes saben que un pórtico translacional se lo puede convertir en uno intranslacional, dando mayor rigidez a una de las columnas. O bien, una de las columnas las tenemos que reemplazar por una pantalla. Bien, ahora, en definitiva, si vamos a diseñar una columna que pertenece a un pórtico translacional, entonces tenemos que tomar en cuenta los siguientes detalles. En este caso, observen, para la columna AD, presenta la columna una sola curvatura. Eso me dice que el diagrama de momentos vectores ha de ser del mismo signo, de inferior hasta el extremo superior de la columna. Y la columna, ¿no?, debido al de los nudos, pues la columna, ahí están las cargas, los normales, los momentos. Pero debido a la deriva, la columna queda en posición inclinada, ya que acá debo tomar en cuenta el desplazamiento lateral delta, que le hemos llamado la deriva. De ahí que en el diseño de este tipo de columnas, sí o sí debo tomar en cuenta este desplazamiento lateral. Y ahora, como la elástica o la deformada de la columna es una línea que presenta una altura, el momento M2 es el mayor entre M sub A y M sub D. Y M1 es el menor entre M sub A y M sub D, y ambos deberán tener signo positivo. Bien, ahora vamos a esto. Seguimos con la misma estructura, pero vamos a suponer en este caso que aplicadas las cargas, la estructura se deforma, como claramente se puede ver, donde las columnas presentan doble curvatura. ¿Cuándo se da esta situación donde la deformada de la estructura presenta doble curvatura? Cuando, para la columna que estamos analizando, el diagrama de momentos flectores muestra que en una parte el momento es negativo y en otra es positivo. Cambia de signo el momento flector. Pues bien, esto me dice que aplicadas las cargas en sus extremos, ¿ya?, la deformada presenta doble curvatura. Y además tenemos que tomar en cuenta la deriva, puesto que se trata de un pórtico translacional o desplazable. Y nuevamente, en este caso, M2 es el mayor entre MA y MD, y M1 es el menor MA y MD, pero M1 en este caso deberá tener signo negativo. Esos detallitos no hay que olvidar. Continuando. Pues bien, tengo una columna visto en 3D, sometido a una fuerza normal de compresión, P sub U, y toda columna de sección rectangular da dos planos de pandeo, el plano XX y el plano YY. Estos planos de pandeo coinciden con la dirección principales de inercia de la sección rectangular, ¿no? Ahora, a la columna, ya para los cálculos propiamente dicho, lo manejamos por medio de su eje longitudinal baricéntrico.
que es un segmento de recta, ¿no? Ya que es un modo estar cada vez dibujando la columna en 3D. Lo que hacemos es trabajar directamente con su eje longitudinal. Ahí está el plano de pandeo XX y ahí está el plano de pandeo YY. Bien. La columna que les estoy mostrando en este caso lleva como carga una rotación. Este es un caso típico de una columna sometida a compresión simple. Sometida a compresión. Bueno. Ahora, debido al pandeo, el eje longitudinal se ha de deformar lateralmente. Yo debo hacer notar que estoy analizando es una columna empotrada en su extremo inferior y libre en su extremo superior. Por lo tanto, este tipo de columnas, cuando en pandeo, se deforman lateralmente. En este caso, voy a suponer que la columna se deforma lateralmente en la dirección del plano de pandeo XX. Pues bien, como consecuencia de ello, la carga de compresión cambia de posición con respecto al eje longitudinal inicial de la columna, apareciendo ahí una excentricidad. Pues debido a esta excentricidad, ya la columna de trabajar, ya que debido a esta excentricidad vamos a tener un momento flector. De ahí que, pues, un momento flector más un esfuerzo normal, eso implica que la columna ha de trabajar a flexión compuesta o flexión compuesta. Ahora, otra situación que se puede dar es que la columna, en vez de pandear en la dirección del plano XX, ¿no? En vez de pandear en la dirección del plano X, puede ser que pandee en la dirección del plano de pandeo. Si es así, pues la carga se mueve junto con la columna, apareciendo luego otra excentricidad. Esta excentricidad es sub TY, Y porque es una excentricidad en la dirección del plano de pandeo Y. En cambio, el otro era E sub TX, excentricidad en la dirección del plano de pandeo X. O sea, es la excentricidad total en la dirección del plano de X y acá es la excentricidad total, ¿no? En la dirección de pandeo Y. Pues bien, resulta que estas excentricidades estoy llamando excentricidades totales. La excentricidad total es igual a la suma de la excentricidad debido al momento, más la excentricidad debido al fenómeno de fluencia, más la excentricidad debido al pandeo. Bueno, eso lo vamos a ver con detalle adelante. Bueno, y para el análisis de una columna ya sabemos que hay que calcular la esbeltez mecánica, que es L sub E sobre el radio de giro. Aquí está L sub 0. Bueno, también L sub E o L sub 0 es lo mismo. La longitud de pandeo es el coeficiente de pandeo por la luz de cálculo de la, ¿no? Y el radio de giro es la raíz del momento de inercia dividido entre el área de la sección transversal de la columna, y ahí la formulita, momento de inercia de secciones pares, B por H cubo sobre 2. Y en cuanto a la excentricidad total,
pues el área de la sección transversal es B por H. Y en cuanto a estas excentricidades totales, la norma especifica que la excentricidad total siempre debe ser mayor o igual a la excentricidad mínima. La norma pregona esta formulita para poder calcular la excentricidad mínima. Bueno, en columnas cortas no se toma el pandeo. En columnas cortas no se toma en cuenta el pandeo. Y si además la columna y está sometido a compresión simple, la norma especifica que aunque esté sometido a compresión simple, debo tomar en cuenta una excentricidad mínima. O sea, debo asumir que la fuerza normal de compresión no actúa directamente en el centro geométrico de la sección transversal, sino que debo asumir que la fuerza normal de compresión tiene una cierta excentricidad mínima. Pues bien, esa excentricidad mínima que pregona la norma CI es para tomar en cuenta el hecho de que las columnas, cuando se construyen, no son perfectamente verticales. Siempre tienen defectos. Por lo tanto, la fuerza normal P sub U de compresión no ha de caer exactamente en el centro geométrico, ha de caer a un costadito, debido a que la columna, una vez construida, no queda en posición perfectamente vertical. Entonces, en el diseño se tiene que tomar en cuenta la excentricidad mínima, donde observarán que la excentricidad mínima depende de H. Bueno, ¿y qué es H? Pues bien, anoten bien esto. H es el lado de la sección transversal de la columna paralelo al plano de pandeo, en análisis. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy analizando para el plano de X, H es el lado menor de la sección transversal, el lado menor, porque ese lado es paralelo al plano XX. Y si estuviese analizando para el plano YY, nuevamente doy la definición de H. H es el lado de la sección transversal paralelo al plano de pandeo para el cual se está analizando la columna. Entonces, si yo estuviese analizando para el plano de pandeo YY, en esta figura, H es el lado mayor de la sección transversal. Este lado es paralelo a H. Entonces, acá, por ejemplo, en la figura del centro, se supone que estoy analizando para el plano de pandeo XX, donde E sub TX es la excentricidad total en la dirección del eje X. Entonces, en ese caso, ahí está, ¿no? Al lado, el lado corto es paralelo al eje X. Por eso lo voy a identificar como H sub X. El otro lado, el lado más largo, es paralelo al eje Y. Por eso lo identifico con H sub Y. Ahora, hace un momento mencionaba
que la excentricidad total en X y la excentricidad total en Y tienen que ser mayor o igual a la excentricidad mínima. Por lo tanto, cuando esté analizando para el plano XX, la excentricidad, ¿no?, total en X debe ser mayor o igual a la excentricidad mínima. ¿Y cómo se calcula la excentricidad mínima? Bueno, está acá abajo. Pero como estoy analizando para el plano XX, ahí está. Es sub 0 mínimo. 15 más 0.03 multiplicado por H sub X. Ahora, si estoy analizando Y, E sub T tiene que ser mayor o igual a la excentricidad mínima. En este caso, la excentricidad mínima, ahí está, ¿no? 15 más 0.03 H sub Y. H sub Y es el lado de la sección paralelo al plano de pandeo para el cual se está analizando la columna. Bueno, los conceptos y las definiciones que estamos planteando en este momento son tremendamente importantes en el diseño de columna. Si ustedes confunden, no se ubican bien en el cálculo de la excentricidad mínima, en el cálculo del momento de inercia, en el cálculo de giro, ¿no? Porque el momento de inercia para el plano XX generalmente no es el mismo que el momento de inercia para el plano YY. A no ser que la columna fuese de sección cuadrada. Ahí sí, el momento, ya sea para el plano X o pero eso cuando la sección es cuadrada. Pues les comento que en los exámenes, en el tema de columna, que no se orientan en cuanto a cómo se debe calcular el momento de inercia y el radio de giro. Y eso ya no compete a hormigón. Eso ya es de materias, si no me equivoco, resistencia 1, resistencia 2, por ahí ven esos temas ustedes. Bueno, continuando. Bien, nosotros sabemos que la esbeltez mecánica es igual a un coeficiente K multiplicado por L sub U y dividido el radio de giro, donde el coeficiente K es el coeficiente de pandeo, ¿no? Por ejemplo, para una columna vale 1. Para una columna empotrada en su... ¿Alguien me dice cuánto vale ese coeficiente? 0.7. Se escucha. Bueno, pero eso de columna articulada, columna empotrada, articulada, eso existe solamente en los papeles. En la realidad no hay columnas empotradas, no hay columnas articuladas. No hay eso. Entonces, las normas para el cálculo de K sub A nos permiten determinarlo a través de un procedimiento especial. Pues bien, vamos a la determinación del coeficiente de pandeo. Supongamos tener una estructura aporticada, ahí están las columnas, ahí están las vigas de planta baja, del piso 1, del piso 2, del piso 3.
una estructura aporticada. Y supónganse que queremos determinar el coeficiente de pandeo de una de estas columnas. Exactamente, bueno, voy a identificar las columnas, las del centro, columna 1, columna 2 y columna 3. Y bueno, supongan que queremos determinar el coeficiente de pandeo correspondiente a la columna 2. Correspondiente a la columna 2. Pues necesito, antes que nada, información adicional. La columna 2, acá está su extremo superior y abajo el extremo inferior de esta columna. Al extremo superior, una viga del lado izquierdo y otra viga del lado derecho, que lo voy a identificar. Bueno, estoy identificando los extremos de la columna. El extremo superior es A y el extremo inferior es B. Y ahora, al extremo superior, del lado izquierdo le llega una viga a la columna 2 y del lado derecho también le llega otra viga. A estas vigas las voy a llamar la viga 1 y la viga 2. Y ahora, si observamos el extremo inferior de la columna 2, también en este caso le llega una viga del lado izquierdo y otra viga del lado que le voy a llamar viga 3 y viga 4. Bueno, y así puedo ir identificando todas las demás vigas, pero como en este caso me interesa solamente calcular el coeficiente de pandeo de la columna 2, es suficiente esto. Es suficiente. Pero no siempre a un nudo le va a llegar viga del lado izquierdo, viga del lado derecho. A veces le llega solamente viga del lado izquierdo y a veces le llega viga solamente del lado izquierdo, ¿no? Bueno, ahora necesito las luces, en este caso, de la distancia entre los ejes de las columnas, que no es otra cosa, y la luz de la viga 3 van a tener, la viga 1 y la viga 3 van a tener la misma longitud. De manera similar, la viga 2 y la viga 4 van a tener también la misma longitud. Y en cuanto a las columnas, ¿no? Podemos ver que con respecto a la columna 2, de abajo al nudo B le llega la columna 1, ¿no? B es el extremo inferior de la columna 2. Y podemos ver que de abajo al nudo B le llega la columna 1. Y si observamos ahora el extremo superior, o sea, el nudo A, al nudo A de arriba le llega una columna, es la columna 3. Por lo tanto, al nudo A le llegan las vigas B1 y B2, y al nudo A le llega la columna y la columna 3. Son 4 elementos estructurales que le llegan al nudo A. Estructurales cuyas dimensiones han de definir la rigidez del nudo A. De manera similar, le llegan la viga 3 y la viga 4 y le llegan la columna 1 y la columna 2. O sea, al nudo B le llegan también 4 elementos estructurales. Pues las dimensiones geométricas de estos 4 elementos estructurales han de definir el grado de rigidez del nudo B, ya que al final de cuentas lo que interesa calcular es el grado de rigidez del nudo A y el grado de rigidez del nudo B. Y con esa información voy a estar en condiciones de calcular el coeficiente K, el coeficiente de pandeo. Bueno, ¿cómo hacemos? Pues bien, para el nudo A vamos a calcular
la rigidez relativa. Repito, para el nudo A vamos a calcular la rigidez relativa de las columnas versus la rigidez relativa. Disculpen, vamos a calcular la rigidez relativa del nudo A. La rigidez relativa del nudo A es igual a la suma de las rigideces de las columnas que llegan al nudo A dividido la suma de las rigideces de las vigas que le llegan al nudo A. Ahí va. Bueno, esas son las luces de las columnas. Entonces, para la columna C2, ya, la rigidez relativa del nudo A, ahí está. La rigidez relativa es la suma de las columnas que le llegan al nudo A. ¿Qué columnas le llegan al nudo A? La columna C2 y la columna C3. Dividido la suma de las rigideces de las vigas que llegan al nudo A. ¿Qué vigas? La viga 1 y la viga 2. Dentro de lo que es el análisis de estructuras, E I sobre L de un determinado elemento a flexión. Bueno, de manera similar, B, debo encontrar la rigidez relativa del nudo B. ¿Y a qué es igual la rigidez relativa del nudo B? Es igual a la suma de las rigideces de las columnas que llegan al nudo B. Llega la columna 1, columna 2, dividido la suma de las rigideces de las vigas que... Ahí va. Phi sub B es la sumatoria de las rigideces de las columnas que llegan al nudo B, dividido la suma de las rigideces de las vigas que llegan al nudo B. Bueno, para el caso particular que estamos viendo, estas dos expresiones quedarían de esta manera. Observen. Phi sub A es igual. En esta expresión, EI sobre L, el primer término, más la rigidez 3. Esas son las A. Dividido la rigidez de la viga 1 más la rigidez de la viga 2. Bien. Luego vamos al nudo B. Ahí está. Para el nudo B, el primer término es la rigidez de la columna 1 y el segundo, la rigidez de la columna 2, ya que la columna 1 y la 2 son las que le llegan al nudo B, dividido la suma de las rigideces de las vigas que llegan al nudo B. O sea, en el denominador, EI sobre L, B sub 3, es la rigidez de la viga 3 y el que está a su lado, la rigidez de la viga 4. Donde E es el módulo material. Recuerden que según la norma CI es 4.700 la raíz de la resistencia del hormigón a compresión simple. Luego el momento de inercia es BH cubo sobre 12. L es la luz de los elementos que intervienen y el momento de inercia BH cubo sobre 12. Bien, jóvenes, ahora, una vez calculada la rigidez relativa del nudo A y la rigidez relativa del nudo B, y si mi pórtico es, dice acá, desplazamiento lateral impedido, o sea, esto se refiere a una estructura intraslacional. Y a la derecha dice desplazamiento lateral
permitido. O sea, esto corresponde a una estructura traslacional. Bueno, supónganse que nuestra estructura es intraslacional o indesplazable y que, conforme expliqué en la anterior diapositiva, se calculó ya la rigidez relativa del nudo A y la rigidez relativa del nudo B. Y vamos a suponer que es la rigidez vamos a suponer que la rigidez phi sub A, vamos a suponer que nos ha salido 0,2. Y la rigidez del nudo B, vamos a suponer que nos ha salido 2. 2. ¿No? Y observen que la línea del medio están los valores del coeficiente de pandeo. Por lo tanto, si phi sub A me ha salido 0,2 y phi sub B me ha salido 2, para determinar el coeficiente K, simplemente debo unir estos dos puntos de una línea recta. Si me sale la línea recta, dudo que me salga muy recto. Listo. Trazado una línea recta, observaremos que intersecta a la línea del medio. Y de ahí tengo que lecturar el valor de K. Aquí dice 0,7, aquí tendría que ser 0,75. Por lo tanto, a ojímetro, yo diría que esto es 0,72. El coeficiente K, en este caso, es igual a 0,72. Y listo. Ya, pues, puedo calcular inmediatamente, la esbeltez mecánica, ¿no? La esbeltez mecánica es igual a ese coeficiente K multiplicado por L sub U y todo dividido entre el radio de giro. Bien, jóvenes. Bien, jóvenes, eso es todo por hoy. Estudien para el día viernes y proseguimos con el avance de materia el próximo lunes. Bien, jóvenes. Ya. Claro, claro. ¿Qué dice? Sí, sí. Claro que sí. Sí, sí. Pero no, usted está hablando del peso de la baranda y la carga lineal debido al peso de las personas que apoyan en la baranda. ¿No ve? Ya.
Es que tiene que tomar en cuenta que a un lado hay esa carga y al otro lado también hay otra carga. La resultante cae justo en el centro de la viga. Claro. No hay por qué. Ingeniero, buenas noches. Buenas Disculpe noches. una consulta acerca sobre el examen. Adelante. Yo la verdad no me siento tan preparado, no sé mi compañero, y no sé si se podría postergar para el día lunes, por favor. Sinceramente han tenido suficiente tiempo. No hubiesen tenido tiempo, han tenido suficiente tiempo. Y el día viernes es lo más apropiado. En la mañanita, fresquito. Ya en la noche y con el calor que hace ya el cerebro no funciona bien. ¿Ya? Sí, ingeniero, lo que pasa es que se nos han juntado todos los exámenes. Yo, por ejemplo, tengo 2 el viernes y son fuertes, el de usted y H2. Bueno, ¿qué dice la mayoría? Ingeniero, por favor, otro parcial, ¿cuál el viernes? Sí, ingeniero, por favor, un poco de tiempo. Entonces lo vamos a rendir el día lunes. ¿Listo? Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por la Ingeniero, comprensión. una pregunta, ¿la clase del viernes será virtual o presencial? Como estamos viendo teoría y teoría, va a ser virtual. Y lo vamos a terminar a las 8:30. Por si alguien tiene que ir a la U, porque yo también tengo que ir para la U. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. ¿No? Porque si alguien tiene algún inconveniente, no, ingeniero, quiero que sea presencial, es bueno que hable, que no se quede calladito, ¿no? Si alguien quiere pasar presencial, dígalo ahora y lo hacemos presencial. Entonces, virtual nomás, jóvenes, de 7 a 8:30. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Listo. Sí, ingeniero, gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.